Desde este modesto lugar, la sala de nuestra casa, les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Soy Antonio López, pastor de Iglesia Cristiana Iglecentro de las Asambleas de Dios en Acacías Meta, en Colombia. De nuevo con ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y digo poderoso porque la palabra es poderosa. ¿Y por qué no? Todopoderosa, porque es la palabra de Dios. Y como en todos mis videos anteriores, me permito leerles las notas que preparé para ustedes en esta ocasión con el título Ayuda en medio del sufrimiento. Ayuda en medio del sufrimiento. Y nuestro texto principal será la segunda carta a los Corintios, capítulo número 1, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Él. Hasta ahí nuestro texto. Meses atrás traté este mismo tema en un audio que publiqué para ser usado en las reuniones de grupos familiares, grupos hogareños de nuestra iglesia. Y hoy quiero darlo a conocer a través de este video. Fue el apóstol San Pablo quien dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fue también el apóstol Pablo quien dijo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol San Pablo llegó a ser el gran apóstol del cristianismo, pero pocos saben que su vida fue una vida de tribulación en extremo. La segunda carta a los Corintios es una carta muy personal, es una carta muy sincera, es una carta muy expresiva de la vida del apóstol Pablo. En ella, él hace una narración de sus tribulaciones, pero igualmente hace una descripción de cómo fue consolado en medio del sufrimiento. En resumen, les cito lo que él nos cuenta en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, a partir del versículo número 28. Él dice así, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces recibió 39 azotes sobre su cuerpo. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La intención del apóstol Pablo con su carta parece ser el enseñarnos que siempre habrá consuelo
siempre habrá ayuda para los creyentes en medio del sufrimiento. Un autor cristiano escribió: los cristianos se enferman y mueren como le sucede a todo mundo. Pierden sus empleos como las demás personas. Sufren accidentes y pérdidas materiales como todos los mortales. Así que el dolor vendrá, pero nuestra fe no tambaleará si estamos conscientes que el sufrimiento es normal también en los cristianos. Les comentaré entonces dónde podemos encontrar ayuda en medio del dolor y el sufrimiento. Número 1. Podemos encontrar ayuda en personas allegadas, afectivas y solidarias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 4 en adelante, la carta que estamos leyendo. Dice el apóstol San Pablo: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo. En todas mis tribulaciones tengo gozo, porque cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún mucho más. Tito y los hermanos de Corinto fueron de gran ayuda para el apóstol Pablo en medio de sus tribulaciones. Me pregunto, ¿qué nos une a nosotros los cristianos? ¿Los banquetes y las celebraciones? ¿O el dolor, el sufrimiento y las necesidades de nuestros hermanos? No podemos dejar de ser afectivos, quiero decir, sensibles al dolor ajeno. Pues la Escritura dice: sed misericordiosos unos con otros, orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales obras se agrada Dios. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Número 2. Podemos encontrar ayuda en Dios, la fuente de amor y de todo poder. Les estoy hablando de la deidad adorable, existente y manifiesta en las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra vez lo que el apóstol San Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Él. Y continúa diciendo, aparte de nuestro texto inicial, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, sabiendo que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Notemos, en esta escritura, el apóstol nos dice que Dios es Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, en todas nuestras tribulaciones, que Él nos consuela para enseñarnos también a que podamos consolar a otros. Es más, nos capacita para hacer. Este asunto pues ya fue tratado cuando dijimos que podemos ser consolados por personas afectivas y solidarias. Nos enseña que los sufrimientos por Cristo, ya sea por causa del ministerio como en el caso del apóstol San Pablo, o por causa de la fe como en el caso de los hermanos de Corinto, igualmente tienen consuelo y ayuda en Dios. Continuando la lectura de la carta, los versículos 8 al 10 dicen así: No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. En estos versículos, el apóstol testifica que estuvieron bajo amenaza de muerte para aprender a confiar en Dios y no en ellos mismos. El que nos libra de la muerte y el que sustenta nuestra vida es Dios. En Él debemos refugiarnos. En Él debemos tener toda nuestra esperanza. El hecho de ser cristianos o servidores de Dios no nos exonera del sufrimiento. Y es que Dios lo permite, porque al fin y al cabo el sufrimiento trae beneficios. Por ejemplo, el sufrimiento nos acerca más a Dios. Los seres humanos en condiciones normales parece que no necesitáramos a Dios. El sufrimiento nos permite conocer el nivel de nuestra fe. Solo en medio de las pruebas sabemos qué nivel de fe tenemos. Nos enseña a ser más pacientes, nos lleva a valorar las bendiciones de Dios, nos lleva a ser más compasivos y sigue la lista de beneficios. El Señor Jesucristo se compadece de nosotros porque Él experimentó todas las áreas y niveles del sufrimiento. Él supo lo que es ser pobre, lo que es la soledad, la sed, el hambre y el tener enemigos. Conoció el dolor físico que nosotros no hemos conocido, porque fue torturado y ajusticiado en una cruz, y de la manera más injusta y cruel. Él no tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte, pero Él nunca pecó. No moría porque hubiese pecado, moría por nuestros pecados. Nunca nadie ha sufrido más que el precioso Hijo de Dios. Es por eso que Él puede compadecerse de todos nosotros, porque Él experimentó al máximo el sufrimiento. El Espíritu Santo
opera como representante de Cristo en este tiempo y Él fortalece nuestro espíritu. La palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús dijo: yo rogaré al Padre y Él os enviará a otro que estará con vosotros para siempre, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera Corintios capítulo 6, el apóstol explica: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que nuestro espíritu no está prisionero. Los problemas, las aflicciones, las tribulaciones no nos pueden encadenar, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Con la presencia del Espíritu Santo, todo lo podemos soportar, todo lo podemos superar, porque el Espíritu Santo dispone de todo el potencial divino para realizar en nosotros lo que es imposible para los hombres. Aunque seamos cristianos fieles, el sufrimiento llegará. En el camino encontraremos el dolor con la amenaza inminente de la muerte, así como la estamos sintiendo en estos tiempos de pandemia. Pero si aprendemos a depender de Dios, a mantener nuestra comunión con el Espíritu Santo y compartir afecto, fortaleza y solidaridad, sobreviviremos para contar las obras de Jehová. Ya hemos dicho que todo el sufrimiento se originó en Adán y Eva, nuestros primeros padres. Cuando ellos pecaron, todo fue maldito, incluyendo la creación física. Y como todos somos descendientes de Adán, todos sufrimos los efectos de su pecado. Pero el plan supremo de Dios es la erradicación del mal y el ponerle fin al sufrimiento. Así será cuando se ponga fin al gran conflicto de los siglos, la guerra entre el bien y el mal, en la que el bien saldrá vencedor y nosotros, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Conclusión. El sufrimiento es inevitable, pero la asistencia divina es suficiente para superarlo. Y luego, después que hayamos padecido un poco de tiempo, volaremos para estar con nuestro Dios eternamente. Oremos. Buen Dios y Padre, te damos gracias por amarnos tanto, por oír nuestras oraciones, por tener cuidado de nosotros. Gracias por guardar a tu iglesia en medio de esta prueba que ha venido sobre el mundo entero. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de todo aquel que se vuelva a ti en busca de tu perdón y de tu salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Que Dios los bendiga más y más. Gracias por su atención y gracias por compartir este mensaje para que otros puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Amén.